Hola, mi nombre es Eduardo Venero, soy diseñador gráfico y gestor cultural. Hoy vamos a hablar sobre el ABC de un proyecto cultural. ¿Qué es lo más importante al momento de plantear un proyecto? Como muy bien dice el término, es importante establecer una estrategia a través de la cual voy a llegar a un grupo de personas y poder expresar de manera correcta el sentimiento o actividad planteada. Por ello, lo más importante es tener en cuenta el contexto, a quién nos dirigimos. No existe un único método para construir un proyecto cultural. Cada uno va a ir desarrollando las herramientas que mejor se adapten al tipo de lenguaje y estructura que quiera construir. El contexto es el espacio más importante para poder desarrollar y plantear nuestra propuesta. Y como bien dice el término, un proyecto implica hacer una proyección sobre qué es lo que queremos nosotros hacer o intervenir en cierto espacio. El siguiente paso, una vez identificado cuál es el contexto y de qué manera funcionan las dinámicas dentro de este espacio, es analizar las diferentes propuestas que se hayan realizado en ese espacio para que te sirvan como un antecedente y puedas identificar cuáles han sido los aciertos y los no tan aciertos en ella y poder tenerlos en cuenta al momento de planificar. Como toda estrategia, tienes que tener en cuenta las diferentes posibilidades que vayan a surgir al momento de desarrollar. Como lo dije, el contexto es un espacio vivo y no necesariamente va a darse en una manera estable o estática siempre. Por ello es importante que consideres variables al proyecto para tener salidas interesantes si es que algún problema sucediese o se presenta. Una vez que has realizado el análisis de todos los proyectos y antecedentes que han sucedido, es momento de construir y plantear tu propuesta. Este proyecto tiene que ser extremadamente claro. Tienes que pensar que la audiencia o a la persona a la cual te diriges no necesariamente sabe toda la información que tú tienes. Por ello, tienes que encargarte de describirla de manera muy clara, sencilla y completa. No te saltes ningún paso. No sobreentiendas las cosas, porque hay veces ese es uno de los principales errores. Normalmente un proyecto pasa por diferentes tipos de aprobaciones y evaluaciones, y muchas de ellas no se da a través de personas o no se da por personas especializadas. Por eso es importante que en el documento tú detalles toda la información necesaria para entender desde el mínimo detalle hasta el detalle más complejo. Una vez que has terminado de plantear toda la estrategia del proyecto, es momento de pensar en cómo voy a ilustrar este proyecto. Y como ilustración no solo pensemos en imágenes o en dibujos que permitan construir o traducir el proyecto a una visualidad, sino pensamos en los diferentes formatos y recursos que hoy tenemos. El formato audiovisual es uno de los principales y de los más comprensibles al momento de presentar un proyecto. Y para ello existen diferentes herramientas que nos permiten traducir y contar nuestra propuesta. Desde como este que tenemos hoy, una cámara y pararnos a ella a poder narrarla, hasta las animaciones, videos, fotomontajes, que son recursos importantísimos al momento de plantear una propuesta. No está de más tener en cuenta la colaboración de profesionales que nos permitan construir este tipo de objetos. Y no por menos importante, y porque lo diga al final, está el presupuesto. Un proyecto que no tiene un presupuesto claro, conciso y coherente es muy difícil que pueda desarrollarse o pueda ser aprobado o aceptado por alguna persona. Si bien es la parte más compleja y la que menos sepamos nosotros manejar, es importante que tengamos claro cuáles son los diferentes costos, no solo desde la ejecución, sino de tiempo que implica la ejecución del proyecto. Probablemente nunca valoricemos cuánto tiempo nos demanda y cuáles son los gastos que incurrimos al momento de desarrollarlo, pero es el momento en el cual tú tienes que plantearlos y poder ser consciente si es que vas a poder donarlos, cobrarlos o de qué manera poder obtener ese financiamiento. Porque si no, el único perjudicado en este proceso es tu trabajo y tu tiempo. Porque si bien no va a existir una recompensa económica, es importante que nosotros midamos cuánto estamos invirtiendo en él para poder cuantificar nuestro tiempo y nuestro desarrollo para el proyecto. Por último, es importante escoger cuáles van a ser las herramientas de comunicación para el proyecto,
porque una vez que ha sido aprobado es importante poder acercarse nuevamente al espacio, sea una comunidad o un entorno, y ver de qué manera voy a comunicar yo el proyecto. Ahí las herramientas son diferentes y en este punto voy a hacer un pequeño paréntesis. Existen diferentes tipos de públicos al momento de yo construir un proyecto cultural. El primero es el cual se encarga del financiamiento, aprobación, y es normalmente al cual siempre tenemos en cuenta, desde el tipo de lenguaje, mensaje, tecnicismos, etc. Pero por otro lado está el público en el cual se va a desarrollar el proyecto, que no necesariamente tiene las mismas características del público que se encarga del financiamiento. Por ello es importante entender las diferencias de ambos públicos y construir nuestros mensajes aterrizados y adecuados a cada uno de ellos. En ese sentido, es importante entender cuáles van a ser estos medios y soportes en los cuales yo voy a comunicar mi proyecto. Probablemente para el primero vaya a ser todo mucho más formal, como un video, un portafolio, y al segundo, cuando ya comienzo a ejecutar el proyecto, es importante pensar dónde está esa audiencia y qué es lo que está viendo más. Por ello, las redes sociales se han vuelto un gran recurso para poder comunicar nuestro trabajo y llegar de manera eficiente. Ya que estamos hablando de públicos, no podemos dejar de lado a nuestros auspiciadores o financistas, porque si bien existe un público primario al cual siempre recurrimos para la aprobación, vamos a necesitar nosotros adaptar nuestra propuesta en un lenguaje adecuado para buscar el soporte económico para cada uno de ellos. Desde mi experiencia personal, siempre sugiero hacer presentaciones exclusivas para cada uno de ellos. No hay nada que moleste más a un auspiciador que sea una presentación genérica y despersonalizada. Por ello, nos puede demorar un poco más, pero el cambiar los contenidos y adaptarlos o hacer fotomontajes o ilustraciones exclusivas para cada uno de ellos va a ser mucho más eficiente, pero sobre todo más atractivo el proyecto para otros. Una vez que tenemos claro que un proyecto se dirige a diferentes tipos de audiencia, es importante definir también cuáles son los beneficios para cada uno de ellos, porque como todo proyecto tiene que ser beneficioso para el espacio en el cual desarrollo, para las personas que lo están financiando y para nosotros mismos. Por ello, tenemos que definir claramente en nuestro proceso y en el proyecto cuáles son estos beneficios. No dudes en ningún momento de ser ambicioso y en ese sentido plantear lo más que puedas para que tú también puedas ver la posibilidad y el millaje que pueda tener. Por último, es importante pensar cuáles van a ser los tipos de registro que vas a utilizar para documentar todo el proceso, porque si hay algo que es importante en cualquier proyecto, es el proceso. Es este el que te va a permitir lograr que la gente ponga atención en tu trabajo y pueda ver que existen diferentes maneras de desarrollar, pero sobre todo de vincular a la comunidad en el desarrollo del mismo. Agradezco muchísimo la atención al curso y los invito a poder visitar el resto de información que tiene Arlima para ustedes y visitar y seguir sus redes sociales.